Ricamente, hermanos. Un gusto verles. Amén. Y poder compartir este tiempo en la casa del Señor con ustedes. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio del libro de los Hechos. Allí capítulo 17, libro de los Hechos capítulo 17. Amén. Gloria al nombre de Dios. Seguimos allí. Capítulo 17, verso 16. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a seguir ahí con el estudio de la iglesia primitiva. Amén. La historia de cómo se expandió la iglesia, cómo Dios hizo la obra a través del Espíritu Santo, usando a aquellos varones que, como Pablo, que viajaba mucho y ciudad en ciudad iba predicando la palabra, iba formando iglesias, haciendo discípulos. Y aquí ya estamos en una etapa, alabado sea en este viaje de Pablo, que Pablo, alabado sea el nombre de Dios, está allí trabajando con muchos colaboradores, ¿verdad? Está con Silas, pero se había llevado un jovencito allí a Timoteo y lo está instruyendo, como después vamos a ver más adelante, como lo deja como pastor en Éfeso, una iglesia difícil, pero Pablo confía en él y la obra de Dios en Timoteo y lo deja allí en Éfeso como pastor. Pero lo principal, hermanos, que vamos a ver es que a través de este estudio estamos viendo la iglesia en sus comienzos. Es lindo conocer cómo Dios comenzó su obra en todos aquellos años, cómo se fue extendiendo la iglesia, cómo el Espíritu Santo tocaba las vidas, las personas, aquellos gentiles y se convertían, pero se convertían de verdad. Pero el hecho de conocer esto, hermanos, si bien estamos estudiando la iglesia primitiva, no debemos, hermanos, apartarnos y desenfocarnos que nosotros, usted y yo, hermanos, somos la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Estamos aquí, hermanos, aprendiendo la palabra del Señor, pero también tenemos que cuidar nuestra vida porque en el momento menos esperado el Señor viene y eleva la iglesia, y que usted y yo estemos preparados, no solo con el conocimiento de la historia bíblica, de cómo comenzó la iglesia, sino también de estar preparados nosotros espiritualmente para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener eso presente. Amén. Saber que si el Señor viene, yo me voy. Yo estoy seguro. Si el Señor viene, yo me voy. Usted tiene que decir, yo estoy seguro, porque yo vengo una vida agradable a Dios. Y el Señor viene a buscar su iglesia, yo me voy. Amén. Gloria al nombre de Dios. Porque allí Pablo tenía muchas luchas, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Era apedreado, era perseguido, era encarcelado. Alabado sea el nombre de Dios. Y tenía muchas luchas para predicar el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, tal vez no somos apedreados, no somos encarcelados, pero sí estamos siendo bombardeados, hermanos, por muchas cosas que son de tropiezo para nuestra vida espiritual y que impiden que nuestra vida se consagre totalmente a Dios. Así que teniendo en claro eso, hermanos, para alabar el nombre de Dios, que estamos estudiando la iglesia allí en el libro de los Hechos Primitiva, saber que somos la iglesia de los últimos tiempos y prepararnos para ascender con nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Dicho eso, hermanos, alabados al nombre de Dios, vamos con la bendición trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 16, dice: Pablo en Atenas. Recuerden que Pablo había estado en Macedonia, allí alabado sea el nombre de Dios, y allí lo persiguieron, y él se fue antes, y le dijo que Silas y Timoteo lo alcanzaran después. Y dice la palabra allí, verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo estaba esperando que Timoteo y Silas les alcanzara aquí en Atenas, alabado sea el nombre de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que mientras lo esperaba, dice, su espíritu se enardecía, alabado sea el nombre de Dios, viendo la idolatría que había aquí en Atenas. Atenas, hermanos, estaba en Grecia. De Atenas, una de las principales capitales hasta el día de hoy, donde salieron los filósofos, todos estos hombres mundanos, alabado sea el nombre de Dios, una inteligencia y una capacidad enorme, pero para el mundo, totalmente alejado de Dios. Y dice que la idolatría era tanta que Pablo, tal vez mientras esperaba a Silas
Y a Timoteo salió a caminar y comenzó a ver aquella idolatría, hermanos, que dice que enardecía su espíritu, diciendo, no puedo creer que haya tanta idolatría aquí, apartados de Dios, que no conozcan al Dios vivo, el creador de los cielos y la tierra. Y se ponía mal, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y yo estaba meditando y pensaba, y yo decía, Pablo, vienen estos tiempos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, y comienza a caminar por la ciudad. ¿Cuánta idolatría hay? Usted mismo, hermano, alabado sea el nombre de Dios, si usted sale a caminar, ve que en algunas casas tienen la música mundana, todo lo que da. O en otra casa ven un televisor, yo que sé, de 70 pulgadas, idolatrando una comedia allí, alabado sea el nombre de Dios. En otro lado, están idolatrando el deporte, hombres y mujeres que son deportistas, y hay una idolatría en este tipo, que nosotros ya lo hemos asumido como algo normal, pero no hay cosa más alejada de Dios que la idolatría de estos tiempos también. Basta salir a caminar y usted dice, ¡pah! Es que nosotros no estamos con esa actitud. Pablo estaba él pronto para predicar el Evangelio, y cuando salió vio tanta idolatría, hermano, que dice que se enardeció su espíritu. Y nosotros, hermano, salimos y vemos toda esta idolatría que hay hoy en día, y ya lo hemos asumido como algo normal, pero no debería ser así. Nuestro espíritu tendría que estar atento, alerta, alabado sea el nombre de Dios, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hermano, eso es idolatría. No, a Dios no le agrada. ¿Me entiende? Yo pienso que yo le digo eso que usted ve y sale a caminar. Y ahora así, pero cuando llega el fin de año, cuando llegan las festividades, hermano, usted ve gente en las calles borracho y dice, estoy festejando la Navidad. Estoy festejando esto, estoy festejando, y se embriagan, hermano, para festejar. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y todo eso es idolatría. Es que le digo esto para que vea que no hay tanta diferencia de lo que Pablo estaba viendo en Atenas, que lo que hoy en día usted y yo podemos ver. Alabado sea el nombre de Dios si nos movemos. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos guarde, nos proteja y nos dé sabiduría y entendimiento, hermanos, para no ceder, para no dejarnos envolver en la idolatría de estos tiempos. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y dice la palabra que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, alabado sea el nombre de Dios, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, alabado sea el nombre de Dios. O sea, las sinagogas se reunían todos los sábados. O sea, que era una vez por semana que le iban a hacer una vez. Cuando no estaban en sinagogas, se juntaban las plazas y allí aquellos que aparecían, él les hablaba y predicaba y trataba de llevar el Evangelio de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Para aquellos hermanos que no han estado en estudios anteriores, sinagoga, hoy las conocemos. Sinagoga es como el lugar donde los hebreos, el pueblo judío, se reúnen para buscar de Dios, para leer salmos, leer los profetas. Pero en aquel tiempo sinagoga era una palabra griega, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que decía lugar de reunión. Por eso en muchos pasajes, como hemos dicho anteriormente, dice la sinagoga de los judíos, o sea, lugar de reunión de los judíos, porque había sinagogas de los gentiles también donde se reunían allí tal vez todos los días, etcétera, etcétera. Le digo para que quede claro. Por eso Pablo dice acá en la sinagoga que se reunían, y cuando no estaba en la sinagoga estaba en la plaza predicando la palabra. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. A eso ya hemos hablado, que había gente gentil allí, piadosos, que se acercaban y querían saber del Dios glorioso, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que es este predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, eran filósofos estos, los epicúreos y los estoicos, alabado sea el nombre de Dios, y
Los epicúreos, hermanos, eran los que tenían la filosofía del placer, de que estaban en esta tierra, para vivir bien, para disfrutar la vida. Esa era la filosofía de los epicúreos, alabado sea el nombre de Dios. Sí, bueno, acá estamos, una buena tele, una buena piscina, un buen sillón, buena comida, alabado sea el nombre de Dios, para disfrutar, están para el placer del cuerpo, de la carne, hermano. Eso era la filosofía de ellos, alabado sea el nombre de Dios. Y los estoicos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que no se dejaban impresionar por la adversidad, sino más, era ellos y lo que ellos decían y no había otra cosa, alabado sea el nombre de Dios. Y contra estas personas, Pablo le hablaba de Jesucristo y de la resurrección, alabado sea el nombre de Dios. Y miren lo que ocurre aquí, porque allí en Atenas, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, era algo notorio, hermanos, que de los filósofos, hermanos, que se juntaban y mucha gente venía a escuchar a los filósofos, a ver qué hay de nuevo, qué cosas nuevas. Y allí estaban estos discutiendo, hermanos, dice, verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, o sea, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que ese predicador de nuevos dioses, porque les predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos decían, predicador de nuevos dioses, porque ellos, hermanos, tenían varios dioses. Era tanta la idolatría, tenían varios dioses. No sé, ¿cómo voy a explicar, hermano? Ellos tenían un dios para la cosecha, por decirle algo. Tenían un dios para el sol, un dios para la luna. Hermano, o sea, tenían un Dios para que le sacara un brazo, otro Dios para que le sanara la pierna, otro Dios que le sacaba el dolor de cabeza. Tenían muchos dioses, un Dios para cada cosa, vamos a comprender. Cuando vino Pablo y comenzó a hablar que Dios es uno y que era el que sanaba el brazo, las piernas, era el Dios de la temperatura, de la lluvia, de la cosecha, de todo, hermano. Ellos no entendían, pero sí quisieron escucharlo de alguna manera, alabado sea el nombre de Dios, y lo llevaron a un lugar público donde se predicaba y se decían cosas, alabado sea el nombre de Dios allí. Dice, y tomándolo, verso 19, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, era como la zona cero, era como una explanada, imagínense una explanada de la Intendencia, algo así, hermanos, donde todos los filósofos se reunían y venían mucha gente a escuchar, alabado sea el nombre de Dios. Y estaban preocupados los filósofos eran como científicos, hermano, a ver qué hay de nuevo, a ver qué nos va a decir, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces agarraron a Pablo y lo llevaron a este lugar, hermano, a Areópago, y lo pusieron allí, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es sumamente interesante, hermano. Dice que todos los extranjeros o los atenienses estaban siempre predispuestos a escuchar que los filósofos dijesen algo nuevo. No que no repitieran las cosas. No, eso ya te escuché el otro día, eso ya lo sabemos. Ya estaban todos queriendo saber algo nuevo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y entonces cuando llegó Pablo, trayendo el mensaje de salvación a través de Jesucristo, dijeron algo nuevo y allí se golpearon, alabado sea el nombre de Dios. Pero esto contradice, hermanos, con la palabra de Dios y con la iglesia. Porque si hay algo, hermanos, de la palabra, es que no hay nada nuevo. La palabra es siempre la misma. Por más que los hombres la quieran distorsionar para tratar de enseñar algo nuevo, para tratar de entretener a la gente, para hacer del evangelio un show en las iglesias, para que la gente se sienta entretenida, hermano, eso no viene de Dios. Hermano, Pablo dice, y después lo vamos a ver aquí en las epístolas, dice, no me canso de reiterarles siempre lo mismo. O sea, Pablo decía, yo no me canso de reiterarles, de enseñarles siempre lo mismo de Jesucristo, que está escrito, para que ustedes entiendan
lo aprendan, lo atesoren y lo pongan por obra. ¿Me entienden? Es que no hay una Biblia nueva, no hay una Biblia moderna. En los años que yo llevo en el Evangelio, hermano, no sabe cuántas veces he escuchado predicar de distintos temas, de tantos pasajes, siempre lo mismo. Porque la Biblia es la misma. Pero cada vez que se predica un pasaje, hermano, por más veces que yo lo he escuchado, siempre Dios en su misericordia me habla algo nuevo. Me ministra algo nuevo. Porque es así, hermano. La palabra de Dios es esa y hay que atesorarla, hermano. No hay nada nuevo. Las demás son tradiciones y son cosas que le quieren agregar. Y en las iglesias, hoy lamentablemente hay muchas iglesias que para conservar, hermanos, la congregación, hacen un show de diferentes cosas. Hermanos, cuando el que tiene que entretener a la persona y consagrar a las vidas es el Espíritu Santo. Es el deber del varón, la mujer, la dama que esté al frente, hermanos, predicar la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, si hay corazones receptivos a la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo hace la obra y las vidas son transformadas. Y usted no precisa ningún show, lo único que precisa es el Espíritu Santo en su vida, que hace la transformación para darle la fortaleza espiritual que usted necesita. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre de Dios. Ya lo dice la palabra de los profetas, dice, parad en los caminos y mirad por las sendas antiguas. O sea, le está diciendo, miren, no hay nada nuevo bajo el sol. Miren las sendas antiguas cuando ustedes dependían de Dios, cuando Dios se glorificaba, cuando Dios los guiaba. ¿Me entienden, hermano? A veces nosotros, ay, sí, está. Uy, el pastor predicó eso, ya predicó el otro día. Gloria a Dios que lo predicó el otro día, porque cada vez que lo predica hay un mensaje nuevo para nuestras vidas. Hay un aprendizaje nuevo, porque el Espíritu ministra de esa manera. ¿Ven? Gloria al nombre de Dios para siempre. Y allí, hermanos, dice que estaban todos. Se reunían en el aerópago, allí, hermanos, alabanza, donde estaban los filósofos y todo, para ver qué había de nuevo. ¿Qué hay nuevo? A ver este filósofo qué va a decir, aquel otro qué va a decir, alabanza al nombre de Dios para siempre. Dice, verso 21, porque todos los atenienses residentes allí y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, no se interesaban en otra cosa, hermano, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, no los agredió. Yo creo que esta predicación en el único lado que Pablo la hace es aquí en Atenas, porque la hace de una manera diferente. Alabado sea el nombre de Dios. Pero fíjense ustedes cómo vamos a ir leyendo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, este es a quien yo os anuncio. Hermanos, eran tan idólatras estos atenienses, alabado sea el nombre de Dios, que tenían varios dioses, y para no dejar ningún dios afuera, dice al Dios no conocido. O sea, adoraban a los dioses conocidos y al no conocido también, alabado sea el nombre, para no quedar mal con ningún dios, supuestamente ellos, alabado sea el nombre de Dios, dioses con pie de barro, hermanos, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, le dice, no, el Dios que yo predico no precisa que los hombres hagan templo, no precisa nada de los hombres. Es Él el que da la vida, es Él el que da las bendiciones, Él es el quien de su diestra
y bendice, fortalece, sana, hace milagros, hermanos, se muestra, alabado sea el nombre de Dios, y que había dado a su Hijo para salvación. Dice, y verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está presente, solo buscarlo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios, decía Pablo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, le mezcla un poquito allí a lo que hablaban los poetas, a lo que hablaban los filósofos, diciendo, hermanos, que alabado sea nosotros, como hablamos la vez pasada, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina. Entonces Dios está en nosotros. Dios se mueve en nosotros y por Él somos, y por Él nos movemos y por Él andamos. Alabado sea el nombre de Dios, para siempre. Siendo pues linaje de Dios, debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, Dios es espíritu y mora en nosotros. No podemos hacer una imagen, una divinidad, por más que sea de oro, de plata, de piedra o algo artístico de la imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios teniendo paciencia de ver todo la idolatría y lo mal que están haciendo por falta de conocimiento, alabado sea el nombre de Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, no hay mensaje de parte de Dios sin hablar del arrepentimiento. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado, del cual nosotros nos tenemos que arrepentir, que nos hemos arrepentido, por eso estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando predicamos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando llevamos la palabra de Dios, tenemos que dar el mensaje, y en todo mensaje tiene que estar el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, hermano, no llega a la presencia del Señor. Tiene que arrepentirse, y aquí por eso Pablo dice, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, cuando digo acá, hermanos, hablando de levantar los muertos, fue el puntillaje final para todos aquellos hermanos, alabado sea el nombre de Dios, filósofos que estaban allí, bendito sea el nombre de Dios. Dice, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, o sea, uno de los principales que cuidaba el Areópago, alabado sea el nombre de Dios, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea, si bien no fue una predicación contundente que se convirtieron todos, la palabra de Dios llegó. Habían corazones que estaban dispuestos. Allí dice que uno de los principales de la época, hermanos, creyó. Y otros también allí creyeron, alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo se fue, pero la palabra quedó sembrada. Y después, como vamos a ver más adelante, hermanos, también en Atenas se levantaron iglesias, alabado sea el nombre de Dios, de salvación de Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Pero Pablo, allí de Atenas se fue, bendito, se hizo una predicación no
o sea, hizo una predicación poco convencional de las que hacía Pablo, alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Dios le llevaba a lugares donde los corazones ya estaban predispuestos a recibir la palabra, tenían hambre y sed de conocer del Señor. Pero acá él se encontró con filósofos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, con hombres mundanos, alabado sea el nombre de Dios, que adoraban más el mundo, adoraban más, le gustaba más satisfacer la carne que el espíritu, alabado sea el nombre de Dios. Entonces se encontró allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, pero igual él predicó la palabra, Dios le dio la sabiduría y muchos se convirtieron en aquel lugar. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mas algunos creyeron, dice el verso 34, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Diámaris y otros con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo se va, ver capítulo 18, dice, después de estas cosas, alabado sea el nombre de Dios para siempre, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Gloria al nombre de Dios. Fue a ellos. O sea, Corinto, hermano, usted sabe que hay cartas, primera y segunda Corinto, también donde hay idolatría tremenda. Pero dice que aquí en Corinto, hermano, como vamos a ver cuando lleguemos a la epístola, donde el Espíritu Santo se manifestó de gran manera, y todos los dones espirituales fueron allí en Corinto, hermanos, llenos todos, alabados sea el nombre de Dios. Dice que Pablo se fue de Atenas, hermanos, y llegó a Corinto. Caminaba Pablo, iba por toda la ciudad, hermanos, alabados sea el nombre de Dios. Llegó a Corinto, y allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, venido de Italia con Priscila, su mujer. Y se juntó con él porque dice que ¿cómo es alabado sea el nombre de Dios para siempre? Claudio, el gobernador, no dice acá la palabra, pero dice que había dicho que todos los judíos se fueran de Italia, alabado sea el nombre de Dios. Y de hecho que después Pablo va a predicarle allá a Roma, alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y fue con ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Alabado sea el nombre de Dios. Acá me quiero detener, porque si yo le digo hacer tiendas, ¿qué se piensa usted? Alabado sea el nombre de Dios. Yo también, creo que todos pensamos lo mismo, hasta que uno puede introducirse. Dice que Aquila y Pablo, el oficio de ellos era hacer tiendas, alabado sea el nombre de Dios. Y hermanos, hacer tiendas eran unos mantos que se hacían para los judíos, que eran para cuando iban a orar, hermanos, para cuando iban a orar se ponían esos mantos para que nada los distrajese y ellos estaban todos tapados así, entonces caían como carpas. Creo que en el nombre judío, alabado sea el nombre de Dios, es tal manto de oración, son las carpas esas, te dice carpas porque se ve que los judíos se arrodillan y le cae todo eso como una carpa así. Entonces dice que ellos hacían estos mantos de oración, eran del mismo oficio, alabado sea el nombre de Dios. Entonces se pusieron juntos y empezaron a hacer eso, no era que hacían carpas, alabado sea el nombre de Dios, de esas para ir a acampar, para salir de cacería, etcétera, no. Se le decía estos mantos de oración, alabado sea el nombre de Dios. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, alabado sea el nombre de Dios. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. O sea, Pablo seguía, como dijimos siempre se juntaba en la sinagoga de los judíos, donde había también griegos gentiles, que buscaban el conocimiento del Dios de Israel, alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo iba cada día allí a la sinagoga y predicaba la palabra y enseñaba y hablaba de los profetas que hablaban del Mesías, que hablaba de Jesucristo y por qué Jesucristo padeció, resucitó, Dios no resucitó y por qué hay salvación a través de Jesucristo. Y discutía con todo eso, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos, pero los judíos, hermanos, siempre fueron reacios
Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, pues no vinieron a Atenas, lo encontraron allí en Corintios. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, los judíos estaban esperando el Cristo, el ungido. Cristo es el ungido, hermano. Estaban esperando, siempre esperaban un rey como David, que los sacara, que los liberara. Ellos no entendían que venía un rey espiritual, no entendían lo que los profetas hablaban. Los profetas habían escrito y dejado allí en sus profecías, sino que ellos, hermanos, la leían y se imaginaban cosas. Entonces Pablo les comenzó a decir que el Cristo era el ungido, que Jesús fue el ungido, que Él vino a traer liberación, que Él vino a traer salvación del alma. Todo aquello que estaba impedido para todo hombre, Jesucristo lo hizo, pagó el precio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree y se arrepienta de sus pecados, hermano, tenga vida eterna. Jesucristo murió para darnos vida eterna, como dice allí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, que es el fin de nosotros, hermanos, tener la vida eterna, porque si bien el alma es eterna, hermano, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir dónde va a pasar nuestra eternidad. Porque no es que si no escogemos a Jesucristo, hermano, no pasa nada. No me voy con Jesucristo y no pasa nada. No. Si no me voy con Jesucristo, me voy para allá abajo con el otro. El alma es eterna, hermano, para el nombre de Dios. Escogemos nosotros la buena palabra y la salvación, hermano, de esforzarnos, santificarnos para irnos con Jesucristo. Pelear la buena batalla para alcanzar la salvación y estar, hermanos, en la eternidad ya en la Nueva Jerusalén, allí el mar de cristal y las calles de oro y con nuestro Señor moviéndose allí donde no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber dolor, alabado sea el nombre de Dios, sino que vamos a estar, hermanos, con nuestro Señor. Ese es el fin. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La salvación del alma. No venimos a la iglesia, hermanos, para ser salvos físicamente nada más. No venimos a la iglesia solo para escuchar a los hermanos que cantan hermosas alabanzas y nosotros le acompañamos. No venimos a la iglesia solo a escuchar una palabra de aliento. No venimos a la iglesia, hermanos, a entregar nuestra vida al Señor, a llenarnos del Espíritu Santo, a recibir lo que Dios tiene para nosotros, para que nos fortalezca, para que nos guíe, para que nos aliente. Y nos dé esa palabra de vida que cuando salimos por esa puerta, el Espíritu Santo sigue hablándonos, sigue ministrándonos y dándonos la fortaleza, hermanos, para prepararnos para el nuevo día. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Te alabamos, Jehová. Gloria al nombre de Dios. Si alguien dice amén, yo no me voy a enojar. O aleluya de vez en cuando. Gloria a Dios. Te adoramos, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, lo encontraron predicando la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Dice que hermanos blasfemaban. Blasfemias, hermanos, es insultar al Señor, insultar las cosas sagradas, las cosas santas. Y dice que Pablo, hermano, predicaba, hermanos, la palabra de salvación y todos los judíos, hermanos, prácticamente se reían y blasfemaban contra él. Entonces, sacudiendo el polvo, todo eso, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, salió y dice, bueno, ustedes no quieren recibir la palabra. Como dijo Jesús, la palabra vino primero para recién leía el hermano, alabado sea el nombre de Dios. Recién leyó el hermano eso, que la palabra vino primero para el reino vino primero para los judíos, pero como los judíos no aceptaron, allí fue y se sanó el siervo del centurión. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo le dice lo mismo, usted no la quiero recibir, me voy a los gentiles, les voy a predicar a los gentiles están hambrientos, sedientos de escuchar palabras de salvación, me voy con ellos, pero que no
que quede escrito que a ustedes les llegó la palabra y ustedes no la quisieron recibir. Como le dice el Señor allí al profeta. Dice, mira, yo te he puesto por atalaya en mi pueblo. Atalaya, hermanos, es el vigila, el que está vigilante allá en el puesto más delantero allá. Y cuando va a venir el enemigo, da la voz de alto. ¡Oh, viene el enemigo, viene el enemigo! Eso era una atalaya en aquellos tiempos. Dice, yo te he puesto por atalaya en mi pueblo. Y le dice, tú ve y predícale que se arrepientan. El Señor le dice al profeta, y dice, y si tú no le predicas, los transgresores de mi pueblo se van a morir por transgresores, pero yo voy a demandar de ti la sangre de ellos. Si tú vas y le predicas que se arrepientan, que se vuelvan a mí, le dice el profeta, y ellos no se arrepienten y mueren por su hipocresía, por su maldad, ellos van a morir, pero yo no voy a demandar de ti, porque tú hiciste lo que tenías que hacer, le hablaste, le predicaste, tú eres el atalaya. Es que en estos tiempos somos atalayas, hermano. Predicamos la palabra y que Dios nos demande de nosotros, alabados sean Dios, por no haberle predicado. No, pues yo dije que le predicaste, no le predicaste. Ahora él va a morir por su maldad, pero aparte tenés culpa que no le predicaste, alabados sean Dios para siempre. Y Pablo acá le dice a los judíos, le dice, yo les predico, ustedes se burlan, alabado sea el nombre de Dios, y no quieren saber de Jesucristo. Bueno, yo sacudo, limpio mis pies y me voy a predicar a los gentiles, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y hermanos, me los deja allí, alabado sea el nombre de Dios. Dice verso 6, pero poniéndose y blasfemándose esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Muchos de los corintios, hermanos, estaban sedientos de escuchar la palabra. El pueblo escogido para escuchar la palabra lo rechazaba. Es que a veces, hermanos, nosotros nos tenemos que, gloria al nombre de Dios, y lo digo con toda humildad, hermano, a veces que nosotros como la iglesia de Jesucristo estamos reacios a escuchar la palabra del Señor. Y le sacamos el cuerpo a la alabanza al nombre de Dios los días de reunión, hermano, y hay cuánta gente que está sedienta que usted le habla y hermanos me quedan así, expectantes que usted va a hablar, lo que va a decir. Hermanos, yo veía los muchachos estos de allá de ciudades del Plata, hermano, los hermanos predicando y todos atentos. El día que vinieron acá, hermanos, no saben cómo estaban, hermanos, estaban todos atentos a la palabra, la pastora predicaba, y ellos estaban así, hermanos, con una sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Y a veces, como tenemos un tiempo en el Evangelio, decimos, no, y andamos ahí, hermanos, alabados sea el nombre de Dios, diciendo Gregorio, decir Gregorio, hermano. Hay mucha gente con hambre y sed de la palabra. Y nosotros, hermanos, tendríamos que ser igual. No perdamos el primer amor. Volvámonos a encender el fuego del primer amor, hermanos, cuando conocimos a Cristo. Ya le reitero, somos la iglesia de los últimos tiempos. Y el Señor dice, cuando venga el Señor encontrará fe en la tierra, no en la tierra, en los creyentes. Habrá hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo esperando la venida del Señor para ser arrebatados juntamente con Él. Es que, hermanos, a veces nos vamos enfriando y no nos damos cuenta. A veces nos vamos secando y no nos damos cuenta. Hermanos, tenemos que centrar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, leyendo, orando, sacando tiempo de ayuno, sacando tiempo, hermanos, a solas con Dios. No precisamos, hermanos, el talí ese, la carpa que hacía. Nosotros, hermanos, tenemos que sacar un lugar en nuestro hogar secreto, allí donde nadie nos moleste, nadie nos interrumpa, que doblemos rodillas, hermanos, y nos pongamos a hablar con Dios y entremos en el lugar santísimo de la presencia de Dios para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos fortalezca. Alabado sea el nombre de Dios.
Somos la iglesia de los últimos tiempos, hermano. Téngalo presente. Estamos estudiando la iglesia primitiva, pero somos la iglesia del último tiempo, hermano, y no tenemos que desmayar, hermano. Hay muchas trabas, muchas persecuciones, hermano, muchas distracciones, alabanza al nombre de Dios, que el enemigo pone y nos quiere sacar, alabanza al nombre de Dios, de la presencia de Dios. El otro día, no sé, escuchando ahí, hermanos, alabanza al nombre de Dios, no sé qué dijo, y dice, ¿sabe cuál es el mayor truco del enemigo? Decía, hermano, dice, el mayor truco del enemigo es hacernos creer que no existe. Que no existe, esto no existe. ¿Dónde está el enemigo? No está. Está, hermano, en esas pequeñas cosas que nos distraen, que nos perturban y que nos apartan de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios quiere hacer algo con nosotros, hermanos, alabanza al nombre de Dios. Dios quiere usar, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Somos discípulos del Señor. La iglesia, hermano, tiene que obrar y tiene que hacer cosas. A veces nosotros esperamos y no hacemos conforme a nosotros, porque yo quería hacer esto, pero Dios tiene un plan mejor que el que nosotros pensamos e imaginamos para nuestras vidas. Hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Y en ese plan, hermanos, nosotros tenemos que sumergirnos y dejar que el Señor nos lleve y haga su perfecta voluntad. Porque muchas veces estamos peleando y discutiendo con Dios y sigo acá sentado. ¿Y por qué sigo acá sentado? ¿Y por qué? Y sigo acá sentado y sigo porque sigo discutiendo con Dios. Mira, Señor, toma mi mano y llévame. Ya no quiero discutir más. Ya no quiero ser más rebelde a tus propósitos. Tenemos que dejarnos llevar en estos tiempos, hermanos, para el nombre de Dios, para que la perfecta voluntad de Dios sea a través de nuestras vidas. Yo recién el hermano cantaba y me estaba acordando, hay un corito del alfarero, ¿no? Y la palabra dice que el Señor llevó al profeta allí a la casa del alfarero, y vio que el alfarero estaba haciendo una jarra hermosa, y de repente no le gustó al alfarero como estaba quedando, le puso la mano, ¡pum!, quedó todo el barro abajo. Y le dice, ¿no puedo yo hacer así con mi pueblo? Porque mi pueblo de repente piensa que está haciendo algo hermoso, pero yo lo quiero hacer de nuevo y a mi manera, le quiero dar forma como yo. Quiero que mi pueblo sea barro en mis manos, para que yo pueda darle la forma que yo quiero darle. Y a veces nosotros, hermanos, somos reacios a que el Señor nos forme. Somos reacios y cada uno de nosotros sabemos, hermano, porque, y en esto me incluyo, hermano, porque no crea que yo soy, no, yo también, hermano. Somos todos rebeldes, hermano, alabanza al nombre de Dios. El mismo Señor dijo, no hay ni un santo. ¿Por qué me dicen santo? No hay ni un santo, alabanza al nombre de Dios. Es que tenemos que ser sensibles, como era Pablo, al Espíritu Santo, como hablábamos en el capítulo anterior, y dejarnos que Dios nos ministre y nos lleve, alabado sea el nombre de Dios, para que Él pueda hacer la perfecta obra en nuestras vidas. Y eso, somos la iglesia, vuelvo a reiterar, hermano, porque tenemos ministrado esto, somos la iglesia de los últimos tiempos. Y como tal tenemos que vivir, hermano, no dejamos seducir por este mundo. Dice, como dijo Juan, dice, vosotros ya no pertenecéis al mundo. El Señor ya venció el mundo. Si ustedes pertenecen al Señor, ustedes también ya vencieron el mundo. No se dejen por las luminarias, por las atracciones de este mundo. Apártense del mundo, santifíquense, salgan. O sea, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, compramos en un supermercado del mundo porque es necesario, pero que eso no nos contamine, que no nos seduzca. Que nos seduzca más el Espíritu Santo y la obra de Dios, su palabra, su presencia, su Espíritu Santo. Ese es el que tiene que hacer la obra en nosotros. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y dice que verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, escuchando la palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír que la música mundana, las cosas del mundo, no, la fe en Cristo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír de la palabra de Dios es lo que nos fortalece y aumenta nuestra fe. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y muchos de los corintios, oyendo lo que Pablo predicaba, creían
y eran bautizados, alabado sea el nombre de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, sí, porque Pablo era sensible al Espíritu y el Señor le hablaba, hermanos, alabado sea el nombre de Dios para siempre, bendito sea el nombre de Dios. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es tremendo. No temas, Pablo, porque mirá, te corrieron de Atenas, te corrieron de Macedonia, te corrieron de Filipos, te corrieron de todos lados, te apedrearon allá y te dieron por muerto. Pero acá no temas, pues acá no te va a tocar nadie va a poner la mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, de hecho, después cuando llegamos a 1 y 2 Corintios, va a estar la obra que Dios hizo en ese lugar, alabado sea el nombre de Dios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. 18 meses, alabado sea el nombre de Dios. Pero siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos, ya salieron, hermanos, no. Es que el enemigo se levanta, hermanos. Así como Dios bendice, fortalece y guía, guarda y dirige nuestro paso, el enemigo, hermano, se levanta y toca a sus secuaces también para poner trabas en la rueda, para que usted no predique. Primero, empieza para que usted no se salve. El enemigo lo primero que quiere hacer es destruir su vida, quiere destruir su familia. Y si usted está por encima de todo eso y se fortalece en el Señor y fortalece en su familia, el Dios no quiere que usted vaya a predicarle a otro. Va a levantar sus secuaces, hermano. Y eso lo tenemos que tener presente. Pero sepa esto, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Son espíritus, hermanos, que mueven a personas. Y no es ese, es el espíritu que obra en él. Como leíamos allí el espíritu de adivinación que estaba en aquella jovencita cuando Pablo la reprendió, estaba reprendiendo. Sal de ella y fue libre, alabado sea el nombre de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que es la persona, que no, hay que orar, hermano, para que sean libres y sean salvos también, en la posibilidad que ellos se arrepientan, bendito sea el nombre de Dios. Saber contra quién luchamos, hermano, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de nuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, y Galión no decía nada, le daba por alto. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, habiéndose rapado la cabeza en Concrea, porque tenía hecho voto, alabado sea el nombre de Dios, y llegó a Éfeso y les dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a parar por ahí, hermano. Vamos al verso. Pablo regresa a Antioquía y comienza el tercer viaje misionero. Vamos a dejarlo para el jueves que viene. Pero, Dios, hermanos, alabado sea el nombre. Después, en Éfeso hay una obra tremenda también, pero una lucha también con Diana de los Efesios, y alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios le guía y prepara, alabado sea el nombre de Dios, a Timoteo, y Timoteo después lo deja como pastor allí en Éfeso. Pero todas las luchas que pasó Pablo, un hombre sensible al Espíritu, en la iglesia primitiva, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, y cómo la iglesia se extendió, porque acá vemos la historia de Pablo, pero donde predicaba y hacía discípulos, levantaba iglesias, ponía hermanos ancianos, obreros allí, todas esas iglesias se fueron extendiendo, que son las después destinatarias
de las epístolas, de las cartas de Pablo, para fortalecer cada iglesia, en Éfeso, en Corintios, Filipenses, allí en toda la iglesia de los hebreos, todos hermanos, alabados el nombre de Dios. Es muy rica la historia de la iglesia primitiva, pero también rica y necesaria para fortalecernos a nosotros, que es la iglesia de los últimos tiempos, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Ya vamos a parar acá el libro de los Hechos y seguimos el próximo jueves. Pero miren con respeto a la iglesia de los últimos tiempos allí. Timoteo, es bueno que usted lea, hermano, alabado sea el nombre de Dios, y tenga presente todas las cosas allí de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera. Pero dice, segunda de Timoteo capítulo 3, hermano, para terminar, le dice Pablo a Timoteo, después que ya está instalado, también Timoteo debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vio lo que yo decía? Peligroso pasó Pablo en la iglesia primitiva, pero usted y yo, que somos la iglesia de los últimos tiempos, esperando, hermanos, que el Señor venga para arrebatarnos, hermano, dice Pablo, escribe, también debe saber esto, Timoteo, y nosotros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Dice, verso 5, los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Alabado sea el nombre. Esto lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a Timoteo, pero vio lo que escribe Pablo y otra cosa, hermano, que habla acá en Santiago. Mira, alabado sea el nombre de Dios. Ya estamos terminando. Santiago, alabado sea el nombre de Dios. La concupiscencia. La concupiscencia, hermano, son deseos desordenados por bienes materiales y sensuales. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es la concupiscencia. Porque está bien que usted anhele tener un buen sillón en su casa. Está bien que usted anhele tener una buena heladera. Está bien que usted anhele tener un buen televisor. Pero cuando esto se desordena, no, yo tengo un televisor de 50, pero quiero uno de 70. Yo tengo un living con un sillón de 3 piezas, pero quiero uno que me guste. Hermano, cuando hay un deseo desordenado, eso es concupiscencia. Y en estos tiempos, en una sociedad de consumo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nos bombardean por todos lados, y compra esto, cambia el celular, cambia el auto, cambia y nos bombardean. Y nosotros muchas veces nos dejamos seducir a la voz del nombre de Dios. Pero mire lo que dice Santiago, aquí capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a todos los que les aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, Santiago 1, estoy leyendo, alabado sea el nombre de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído. Primero nos atrae, hermano, y seduce, hermano, los bombardeos, compra esto, compra el otro, cambia el celular. ¿Qué tiene un celular de 10.000 pesos? No, comprate uno de 40. Y después usted compra uno de 40 y no lo usa nunca, usa lo mismo que usaba en el otro. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, verso 15, 1.15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y no vamos a seguir, hermano, simplemente recordarle eso, que somos la iglesia de los últimos tiempos. Tenemos que cuidar, tenemos que aprender cómo pasó Pablo, la iglesia primitiva, y vamos después a las epístolas. Pero hermanos, hay mucho mensaje para nosotros para estos tiempos, para santificarnos, para fortalecernos. Y muchas, hermanos, palabras que nos habla de no dejarnos seducir por este mundo, que cada vez crece más,
que la tecnología, hermanos, que los científicos, mostrarme científicamente que Cristo existe. Bueno, te voy a mostrar, vamos a la iglesia y va a ver que el Espíritu Santo te va a llenar y va a cambiar tu vida. Porque es así, hermano. Pero nosotros, hermanos, no nos dejemos seducir. Aprendamos la palabra de Dios y fortalezcámonos en ella. Como dijo Pablo, vuelvo a reiterar, no me canso de reiterar las mismas cosas una y otra vez, a fin de que alcancen, hermanos, la salvación, de que se afirmen y alcancen la salvación. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no tiene, hermanos, le damos al pastor. Entonces, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y no